Buenas tardes. En esta tarde vamos a hablar de este tema, las bendiciones gloriosas de la salvación. Esto se refiere a un plan tan profundo y tan completo, tan perfecto que Dios hizo antes del tiempo, antes del mundo, en su Hijo Jesucristo. Es tan importante como la creación misma del mundo. El apóstol Pedro en una de sus cartas mencionó que los profetas que en su tiempo investigaron, indagaron acerca de la salvación que anunciaba el Espíritu que estaba en ellos, y se les dijo que no para ellos, sino para nosotros anunciaban las cosas que se les estaban revelando. Por esto sabemos que son de suma importancia estas cosas. Las bendiciones a las que nos vamos a referir en esta tarde emanan directamente de la salvación, es decir, toda persona que llega al punto de recibir la salvación en Cristo también recibe estas grandes bendiciones, y es magnífico porque en eso consiste la vida en abundancia de la que Cristo nos habló en su capítulo 10 del Evangelio escrito por Juan. Ahí está la primera escritura en Efesios 1:4. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, y el fin o el propósito de ese escogimiento es para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Todo esto toma relevancia, toma significado, y su valor directamente está en Dios, que hizo este plan, que hizo estas cosas, no en la capacidad o en el mérito del ser humano. Según nos escogió, esto es importantísimo, nos escogió en él, en Cristo, pero hablando un poquito, aclarando un poquito, dice antes de la fundación del mundo. En esto podemos ver aquí en realidad cosas magníficas, cosas realmente maravillosas, al entender cómo Dios es tan perfectísimo en su conocimiento, en su poder, en su sabiduría, que esto lo hizo antes de crear el mismo mundo. Y el propósito, aún nosotros ahora batallamos y hay mucha oposición, hablar de la santidad y de los santos, pero para Dios esto no es imposible. Él hizo este plan para que las personas que fueran escogidas fueran también hechas santas o fueran santos y sin mancha delante de Él. Y todo el plan, como está dado, el Señor lo hizo en amor y por su amor, habiéndonos predestinado. Ese es el término que Pablo usa aquí, predestinado, el cual significa que Dios hizo un plan, hizo un arreglo previo de antemano, y en esta carta lo llama también misterio. Es ese plan que estuvo oculto al hombre a través de las edades y que solamente el conocimiento lo tenía Dios, pero llegó el momento en que se le dio a conocer a todos los hombres de Dios, sobre todo a los apóstoles a través de su Santo Espíritu. Esa es la predestinación bíblica, no es una cosa diferente como lo han dicho algunos psicólogos o en psicología, que desemboca esa teoría en el fatalismo. Eso no es la predestinación bíblica. Pero habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, sin más cosas que incluir, su voluntad está aquí como base de todo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesucristo, como lo sabemos, y en él nosotros todos venimos a ser aceptos delante de Dios. Y como venimos viendo y como nos enseña en esta carta del apóstol, no hay aquí nada que el hombre pueda poner de antemano, que el hombre pueda ofrecer para lograr la aceptación o el agrado de Dios. Todo está en Cristo Jesús. Todo converge en el plan que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Entonces, como introducción tenemos estos puntos: haber sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, haber sido hechos santos por Dios y haber sido hechos aceptos a Dios en Cristo Jesús, y haber sido redimidos y hechos libres por Cristo. 5 cosas importantes, hay muchísimas, pero estas son las que vamos a tratar en esta tarde acerca, o que yo he llamado bendiciones gloriosas de la salvación. Son importantísimas. Ahora, aquí yo le sugiero a todo el oyente, a todos los hermanos en Cristo, a todos los amigos,
que pongamos sumo cuidado, mucha atención en esto, porque como lo vengo diciendo, aquí no se trata de la capacidad nuestra. Es importante que nosotros pongamos atención y que pongamos a trabajar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra dedicación, pero más allá de eso, más allá, lo que Dios ha hecho, lo ha hecho libre o aparte del propósito humano. Entonces, es en ese sentido, o en ese fundamento es a donde yo me refiero, que pongamos atención. Dios nos escogió por su gracia en Cristo, y un poquito aquí el tiempo y la razón por la que Dios nos escogió en su Hijo. Y el gran propósito es muy importante, nos escogió antes, ya lo decíamos, de hacer el mundo, pero antes de la fundación del mundo, pero para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Volviendo un poquito a este punto, aclarando un poquito, hoy por hoy hay una enorme resistencia a esto. Por un lado, resistencia a que en este mundo nadie puede ser santo, y por otro extremo, también la forma en que los hombres han hecho creer a la gente que pueden ser santos aquellos que de parte de alguna persona o de alguna institución humana tenga bien declararlos como santos, o como se dice por ahí, canonizarlos. Ningún hombre en la tierra tiene poder para declarar santo a nadie, solamente Dios. Pero no es correcto que el hombre dude sobre lo que Dios ha hecho o lo que Dios puede hacer. Escogidos para hacer y hacer. Parece una redundancia, pero no. En el plan de Dios hizo esto, nos escogió para que fuésemos. Cuando yo trato esto del ser, lo ubico en la parte de lo que le corresponde al sustantivo, y el hacer está en el verbo hacer. Entonces nosotros somos hechos, llegamos a ser, no por hechura nuestra, sino por hechura directa de Dios. Pero el propósito es para que nosotros hagamos, como lo dice aquí. Aquí dice que vosotros sois linaje escogido. Dios nos escogió, como podemos ver arriba en el verso 4, antes de la fundación del mundo. Y como podemos ver, nos escogió para que fuésemos santos. Entonces, en ese escogimiento, nosotros se nos llama aquí, de parte del apóstol Pedro, linaje escogido, porque fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y luego somos también real sacerdocio. El sacerdocio de Jesucristo no es un sacerdocio arónico ni levítico, es el sacerdocio de los santos, el sacerdocio que Cristo Jesús ha hecho. Se le llama real sacerdocio. Eso es lo que está declarándose aquí, que somos los cristianos. Luego también se dice que somos nación santa y que somos pueblo adquirido por Dios. Pero la parte segunda es importantísima también. Esas primeras cosas que ya he mencionado es a lo que yo me referí con el ser. Hemos sido hechos por Dios. Esto es la obra que Dios ha hecho en nosotros. Él nos ha escogido, nos ha hecho real sacerdocio, nos ha hecho pueblo adquirido por Dios, nos ha hecho nación santa. Pero el propósito enorme que de parte de Dios se nos ha dado es para que anunciase las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Anunciar las virtudes de Dios es anunciar los poderes divinos, anunciar los poderes de Dios, y anunciar los poderes de Dios en un mundo de pecado, en un mundo terriblemente dañado por el mal, como lo hemos ya venido viendo, es imposible para el hombre. Pero estamos los cristianos puestos como nación santa, como pueblo que Dios ha adquirido, para llevar a cabo este trabajo, anunciar los poderes de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús, es decir, enseñarle a la gente cómo Dios puede sacar, como lo vamos a ver adelantito, de lo peor del pecado, cómo puede sacar de entre los muertos, espiritualmente hablando, las almas y ponerlas en su reino, en el reino, como dice allí, de la luz, o nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Así lo dice también por allá en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. Y luego el 14 dice, de Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, este trabajo maravilloso solamente nos compete a los que estamos en Cristo Jesús. Nadie puede llevar a cabo esta obra de manera correcta o de manera cierta como está dada, porque no, la gente normalmente no la conoce. Solamente el pueblo de Dios es el que ha recibido estas bendiciones, y por eso yo insisto que es importante creer lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha hecho para poder hacer lo que debemos de hacer como plan de Dios. Dios nos hizo santos en Cristo Jesús. Vuelvo a insistir en esto. De pecadores a santos. Maravilloso, es una obra increíble, pero Dios lo ha hecho así. De pecadores a santos. Cristo no, con su sacrificio hace santo a la persona que le obedece. Nadie en este mundo, como ya lo he dicho, puede santificar a nadie. Absolutamente nadie. En este versículo, en Hebreos 10:10, yo les voy a leer desde el verso 1 y voy a llegar hasta el 14, porque es importante conocer el entorno de este versículo que dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Pero todo lo que se refiere aquí a esta información, lo voy a leer para que tengamos más amplio conocimiento de esto. El verso 1 del 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos. Y yo quiero poner un poquito de énfasis en esta palabra. La ley de Moisés, a través de los sacrificios de animales que se ofrecían y a través de los siglos en que estuvo vigente, nunca pudo, y lo voy a decir así, hacer una sola persona, una sola alma perfecta en cuanto a la conciencia se refiere. Dice allí que no puede hacer perfectos a los que se acercan. En la ley no había esa forma de llegar a ser. Y dice 2, de otra manera, los que tributan ese culto, limpios de una vez, dice, no tendrían ya más conciencia de pecado. Habla de la conciencia, ahí es donde vamos a ver la palabra perfecto. Verso 3, dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la ley, la sangre, perdón, de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, aquí viene una maravillosa profecía. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda, dice, no quisiste, mas me preparaste cuerpo, hablando de Jesucristo, holocausto y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y luego dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad, que es el verso que tenemos ahí enfrente, el verso 10, en esta voluntad se refiere a Jesucristo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y sigue diciendo, pero les voy a leer el verso 14. En el verso 14 dice así, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y yo me he detenido un poquito aquí para aclararles cosas que aparentemente son muy pequeñas, pero son bien importantes en la vida de los cristianos, en la vida de los santos, porque de esto depende el hacer las cosas que debemos hacer como hijas, como hijos de Dios. Habiendo un pequeño estorbo en la credibilidad o en el conocimiento en estas cosas, se nos mengúa la capacidad, nos limita a actuar como debemos actuar o como Dios quiere que actuemos. ¿A qué me refiero? Cuando dice allí
que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, se refiere que todos los que han sido llamados por el Señor y que los ha hecho santos con su sangre, todos han sido hechos perfectos. Pero cuidado, esto es lo que quiero aclarar. Siempre he oído que se dice, el término perfecto solamente se refiere a Dios. En la tierra nadie es perfecto, todos somos imperfectos. Yo estoy de acuerdo en eso y lo entiendo, pero en nuestro lenguaje la palabra perfecto significa completo para empezar. En griego tiene como 5 diferentes acepciones el término, pero aquí entre nosotros completo. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos explicar cada vez que mencionemos la palabra perfecto en su contexto de qué estamos hablando. Por ejemplo, yo físicamente estoy perfecto, estoy completo, no me falta nada físicamente hablando. Y estoy perfecto desde que nací. Si yo dijera que físicamente soy imperfecto, sería que me faltaba un dedo, una mano o algo, pero no. Pero en otro sentido soy imperfecto. ¿Como cuál? Por ejemplo, en el caso de la conciencia, la ley no podía quitar los pecados. La sangre de Cristo quitó los pecados al 100%. No lo hizo al 90%, al 95%, no. Quita, perdona, limpia los pecados al 100% en la persona. Por eso dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Para darles un ejemplo, un poquito tal vez más claro que esto, les voy a leer por acá en la carta a los Filipenses capítulo 3 y desde el capítulo 3, versículo 12. A ver, déjeme ver un poquito. Filipenses debe ser 3:12. Ahora se los leo. Filipenses 3:12 dice de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Es el apóstol Pablo el que dice esto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, por a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo está hablando de crecimiento, está hablando de obra, está hablando de desarrollo, está hablando de su trabajo. Empezó su trabajo en su apostolado como siervo de Jesucristo, pero sigue. Ya ha dejado muchas de las cosas, dejó las ceremonias, lo que él realizaba en la ley, ya dejó muchas otras cosas, pero sigue, todavía no concluye. En ese sentido es que en el verso 12 dijo él, no que ya sea perfecto, todavía no he completado mi trabajo, mi carrera, todavía no termina. Pero fíjense en el verso 15, el verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, si no interpretamos correctamente los términos y no los analizamos, aquí ya tenemos una contradicción de Pablo. En el 12 dice que no es perfecto y en el 15 dice que todos los que somos perfectos, incluyéndose él. ¿A qué se refiere? Aquí lo aplico a lo que Cristo ha hecho en él, a que Cristo ya lo perfeccionó en cuanto a la conciencia se refiere, a lo que estamos hablando en cuanto al pecado. Les digo esto para que no haya resistencia en nosotros. Dios nos hace santos, pero nos hace santos al 100%. Luego viene otro problema. ¿Cómo vivir en santidad en un mundo, como ya lo he dicho, tan dañado por el pecado? Les voy a llevar, antes de ir más adelante en esto, a la primera carta escrita por el apóstol Pedro, en el capítulo 1 de esta carta, primera de Pedro, capítulo 1, y voy a empezar en el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entre tanto que Cristo viene, el consejo apostólico es: vivan, esfuércense y vivan como hijos obedientes. Es lo que tenemos que hacer nosotros que hemos sido hechos santos.
Dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia de la vida de Dios, de la vida de Cristo, de los planes de Dios para con nosotros, ignorancia de cómo Él se había propuesto escogernos, cómo hacernos santos en Cristo y sin mancha. Todo esto nosotros no lo sabíamos, por eso vivimos mal en otro tiempo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esta es la ley para los santos, es la ley de la santidad para los santos. Así como en el Antiguo Testamento, en el capítulo 25 de Levítico está la ley sacerdotal y todo el libro corresponde a la ley de los sacerdotes. Bueno, a nosotros, noten lo que voy a decir. Dios es justo y nunca de los nunca mandaría a pecadores que vivieran bajo esta ley, porque sería incorrecto. Aquí en el mundo, uno de los principios de una ley es que la ley debe ser dada dentro de los parámetros donde la persona que la reciba los pueda cumplir. Mucha gente ha dicho que la ley de Moisés era imposible cumplirla. Eso no es verdad. La ley era perfecta, es perfecta y se les dio exactamente dentro de toda la posibilidad de ser obedecida. Por eso Cristo también la cumplió. Entonces, si la ley no puede ser obedecido, un precepto de ley tampoco no puede ser tomado como ley, porque está fuera de lo justo. Entonces, esta ley de la santidad es para los santos y debemos de estar todos muy atentos a esto. Dice el verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y en esto debemos de insistir, pero como ya lo he dicho, la gracia está más allá de todo esto. Alguien diría, uy, pero pues para vivir en esto, imposible, no voy a poder. No se preocupe, acuérdese que tiene la gracia como respaldo. Usted debe esforzarse en este tipo de vida que le agrada a Dios y deja a Jesucristo que se haga cargo de todo lo demás. Al fin de cuentas, la santidad de Jesucristo es la que el Padre va a tomar en cuenta. Ahí está el versículo del que ya hablé bastante y que ya lo vamos a pasar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Es otro de los puntos importantes por los que el Señor nos pide que hagamos memoria y que reflexionemos sobre estas cosas. En los propósitos que Dios estableció para nosotros como santos, es que sepamos todas estas cosas. Aquí hay algo maravilloso que también debemos de tomar muy en cuenta. Si uno ignora que el cuerpo nuestro que Dios nos ha dado, físicamente hablando, es el templo del Espíritu Santo, va a vivir mal, va a hacer mal uso del cuerpo. El Espíritu Santo está en nosotros, en el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y luego explica en el 20, porque habéis sido comprados por precio. Entonces dice, glorificad pues u honrad, dice pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando uno conoce lo que venimos estudiando y que son bendiciones gloriosas que han emanado de la salvación en Cristo, uno toma esto con buena disposición, con mucho gusto, con mucha alegría, encantado de ser lo que Dios ha hecho que seamos, y entonces también corresponder, como dije en el otro punto, a lo que debemos de hacer para lo que fuimos hechos. Bien, aquí hay otro versículo que debemos de considerar. Hechos santos por gracia de Dios, sí. Dice, esto erais algunos. Les voy a leer también aquí un poquito, perdónenme, pero he incluido muchísimas escrituras ahí por causa de espacio, pero aquí tenemos la escritura y podemos leer todo esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, el versículo, voy a leer del 9 porque ahí tengo el 11 nada más, pero el verso 9 dice así, no erréis, dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los estafadores, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora dice el verso 11, y esto
lo que mencionó arriba y muchísimas otras cosas que hay en las que los hombres del mundo viven. Esto erais algunos, mas ya habéis sido, ahí empieza, ya habéis sido lavados. Acuérdense de la conciencia que leímos allá en el capítulo 10 de Hebreos, donde fue perfeccionado el que fue santificado con la sangre de Cristo. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aclaro muy poquito algunos términos aquí. Lavados es la limpieza total de lo que venimos hablando. La sangre de Cristo limpia completamente la conciencia que está en pecado. Pero también el sacrificio de Jesús, y aquí además dice por el Espíritu de Dios, también somos santificados, lo cual la santificación es una especie de actividad que Dios hace en la que declara completamente santo a la persona, lo aparta, lo limpia, lo santifica, lo purifica y lo pone aparte para su servicio. Esos son los santificados. El plan de Dios en Cristo fue hacernos santos y sin mancha delante de Él. Yo insisto mucho en esto porque me parece maravilloso. ¿Qué quiere decir? Esto, hablando en forma humana, es imposible para el hombre, es imposible para mí, incluso difícil de creerlo. Pero ¿quién soy yo para negar lo que Cristo ha hecho? Esto es lo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo, y yo sencillamente he llegado a ser uno de esos agraciados por la gracia del Señor, y lo debo creer, lo debo recibir con todo el corazón y lo debo de vivir. Por eso creo que en nuestro tiempo el sistema del cristianismo mundial actual está muy pobre, está empobrecido espiritualmente hablando, está muy insípido, si lo queremos decir así, muy sin sabor. ¿Por qué? Porque le falta muchísimo de esto. Necesitamos inyectarnos más de este conocimiento, más de esta sabiduría verdadera. Aquí, por ejemplo, los santificados, es muy, pero muy importante saber a qué se refiere o cómo Dios lo ha hecho, pero también los justificados. Se habla tanto por ahí, en los lugares donde se predica el Evangelio, se habla tanto hasta con miedo, hasta con cierta pánico, de que todos vamos a ir al juicio, de que vamos a ser juzgados y que el otro, y ahí se pone el énfasis, pero se habla poco de que fuimos justificados. ¿Qué quiere decir? Cuando Cristo nos perdonó, fuimos juzgados y nos perdonó todos los pecados. No fuimos justificados para llevarnos a juicio condenatorio otra vez. Pero si no se nos enseña bien todo esto de la santificación, la salvación, o cómo nos lavó y cómo nos justificó, que nos declaró 100% sin culpa, si no se nos enseña eso para que lo vivamos, entonces no vamos a tener realmente una esperanza como debemos de tenerla. Pablo, por ejemplo, él no esperaba ser juzgado en el juicio final. Él decía, bueno, si yo no hago lo que debo hacer, tengo que darle cuentas a Dios. Pero al final él dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está esperando la corona de la vida. Eso es lo que espera todo cristiano. No esperamos llegar a un juicio para que se nos declare condenados o salvos, no. Ya tenemos la salvación, es necesario vivirla, guardarla. Y por eso, como dijo Pedro, un pueblo celoso de buenas obras. Y luego dice, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien. Dios nos hizo aceptos, ese es el otro punto, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso lo hizo. Aquí el versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, con la gracia, nos hizo aceptos en el amado. Yo, sin temor a equivocarme, yo puedo decir, fuera de Cristo, nadie le es acepto a Dios, nadie. Todo el plan eterno está en Cristo. Ahí queda todo. Fuera de Cristo, como Él dijo, fuera de mí nada podéis hacer, cuando habló de la vid verdadera en Juan 15. En Cristo le somos agradables a Dios y Él nos redime o nos recibe con gusto. Por eso es importante también entender y estar siempre pendientes de vivir la vida siempre en comunión con Cristo. En la primera de Juan 3, verso 22,
cualquiera cosa que pidiéramos o que pidiéramos, la recibiremos de Él. Como les digo, tantas cosas, tantas bendiciones, como lo he llamado, gloriosas que vienen del Evangelio, como esta es otra. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. El Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios en que nosotros confiamos, en el que creemos, nos escucha, nos ve, sabe lo que sentimos, sabe lo que pensamos, sabe lo que nos está pasando en lo más profundo de nuestro ser. Cualquier cosa que nosotros le pidiéremos, Él nos la dará, dice la Escritura, porque guardamos sus mandamientos, una condición muy importante, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, pero todo nos está dado en Cristo para hacerlo, para vivirlo, para cumplirlo, y en Jesucristo todo queda resuelto. Nos redimió y nos hizo libres. Parece ir junta los dos términos, redención y libertad, porque la verdad sí se corresponden. En Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, a eso se refiere. Si nos hemos dado cuenta, ser salvos, ser lavados, ser santificados, ser perdonados, ser escogidos, ser apartados, todo eso es enormemente valioso e importante para Dios, y nos lo ha hecho a cada uno de nosotros realidad en su Hijo Jesucristo. En Él tenemos redención por su sangre, hablando del perdón de pecados y hablando, como dije del principio o hace un rato, el perdón total, no una parte del perdón. En Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una cosa importante aquí que notar. El verso 23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Les voy a explicar aquí un poquito. No se me desesperen. He encontrado particularmente que de manera no normal, de manera equivocada, gran cantidad de hombres que enseñan con la palabra de Dios han hecho mal uso de algunas escrituras que son tan claras y que son tan fundamentales para la vida cristiana, pero que usted las puede leer y las puede entender sin dificultad alguna. Yo no digo para hacerle daño a nadie, yo digo porque la salvación es nuestra, la salvación es para el hombre, y la salvación viene de Dios, y la salvación es un regalo de Dios para todos. Entonces debemos estar alertas, con cuidado, que no nos extraviemos de este camino y que nadie nos arrebate esta salvación. Aquí les va la explicación. El capítulo 3 de Romanos, desde el verso 10 hasta el versículo 17, empieza diciendo, desde el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Todos se hicieron inútiles. Y sigue diciendo una serie de cosas. Su lengua está llena de maldición y de amargura, dice el 13 y el 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Y sigue diciendo tantas cosas. Ahora, hágame favor, escuche lo que voy a decir. Como esa carta la escribe Pablo a los hermanos de Roma, entonces se ha dicho que esa escritura describe a los cristianos en Roma, a los miembros del cuerpo de Cristo, entre los cuales no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, le explico, ¿qué realmente está pasando? Nos falta considerar a fondo el contenido de las cosas. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es el principio, por ejemplo, del lenguaje escrito? ¿Por qué tenemos un lenguaje escrito y no oral o hablado nada más? Porque el lenguaje escrito es tan valioso, es tan importante, que la función primera y profunda en él es describir. Eso es lo que hace el lenguaje escrito, nos describe las cosas a través de los años. Es decir, nosotros no estuvimos en el Edén, ni estuvimos en Egipto, ni en el desierto, ni estuvimos en Canaán,
ni estuvimos en Jerusalén en el tiempo de la crucifixión, pero tenemos un mensaje escrito que nos describe en detalle lo que pasó hace siglos. Y también nos puede describir a través del Espíritu Santo lo que va a pasar siglos adelante. Es una función maravillosa del lenguaje escrito. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado a quién está describiendo el escritor. Yo he dicho, el lenguaje escrito es como un periodista, como un escritor que se sitúa arriba de una montaña y le empieza a decir a todos a toda la sociedad que está en el oriente, que no alcanza a ver para el otro lado de la montaña, les está explicando lo que ocurre al occidente. Y de esta manera aquellos, y inversa también, pueden conocer las cosas de ambos lados, unos y otros. Bueno, aquí la escritura dice en el verso 9, previo al 10, ya hemos acusado, dice una versión, otra dice ya hemos juzgado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que los versos que siguen hacen referencia y describen a la sociedad mundial en los días del rey David, en los días del profeta Isaías, que son las escrituras antiguas que se narran allí, y son Salmos e Isaías el profeta, y no corresponden a la iglesia de Cristo. Se está dando una reseña de cómo era el mundo y cómo hasta la fecha todavía es. Y dice el verso 18, pero todo lo que la ley dice queda totalmente claro que lo dijo refiriéndose a judíos y gentiles, lo dice a los que están bajo la ley. No, ni siquiera a los gentiles en sí de manera tan directa. Lo dice a los que están bajo la ley, que eran los judíos, para que toda boca se cierre y todo el juicio quede bajo Dios. Y por eso dice que en Cristo todos son justificados gratuitamente. No se refiere a la iglesia, pues es escritura. Bueno, les he aclarado esto solamente para que cuando leen el 24 no se equivoquen, no vayan a aplicarlo de manera equivocada. Acuérdense que ahí está hablando del mundo sin Cristo y la forma como Cristo justifica a esa gente, como nos justificó a nosotros. Cristo nos hizo libres del pecado, de donde está lo que les acabo de contar. En el capítulo 8 de Romanos, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo les sugiero y les voy a dar a manera de trabajo que pensemos mucho todos y estudiemos y profundicemos en este punto, entender más a fondo y conocer mejor qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque esto es importante, porque esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, a todos en Cristo, a los que ahora somos cristianos, nos ha librado, empezando con los judíos, después con nosotros. Nosotros no estábamos bajo la ley judía, pero estábamos bajo la ley de la conciencia de todas maneras. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy importante. Gracias a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es como nos redimió. Así es como nos hizo libres. La ley del Espíritu de vida no es en sí lo que era la ley judía. La ley judía nos declaraba pecadores. La ley del Espíritu de vida nos declara libres del pecado. Y de paso les digo, si alguien cree que va a ser juzgado, entienda que va a ser juzgado bajo qué términos, bajo qué ley. Santiago dice, así hablad y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta ley del Espíritu de vida. El cristiano, si va a ser juzgado, no va a ser juzgado por la ley de Moisés, va a ser juzgado por la ley que lo libertó del pecado. Es otra cosa. Y eso hay que enseñarlo, hay que advertirles a los hermanos para que no vayan a transgredir esta ley. Luego, en Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado,
sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Todavía hay tanta gente, hay tanta necesidad en la propia iglesia del Señor, porque hay tanta gente que no solamente se declaran esclavos de pecado como cristianos, sino que también se atreven a decir que Pablo, Juan, Pedro, todos los apóstoles eran apóstoles y a la vez esclavos de pecado. Tantas cosas contradictorias y mal habladas en nombre de la verdad. Esto no debe de ser así. Tengamos cuidado y no nos dejemos llevar por ese tipo de ideas. Como conclusión, diremos que la salvación y la vida en abundancia se nos ha dado en Cristo. Él lo dijo en el 10:10 de Juan: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo pongo enseguida esta vida, tener la vida en abundancia. A esto me refiero, en esto consiste. Esto es la vida en abundancia en Cristo, es tener a Cristo de manera personal en el corazón. La primera Juan 5:11 dice, y este es el testimonio de Dios, es lo que Dios ha dicho, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Otra de las cosas, ya para terminar, que remarco: Dios nos ha dado vida eterna. Mucho cuidado con los verbos y con el tiempo. No dice Dios nos va a dar. Hay otras escrituras que hablan de la vida en el tiempo final, cuando ya el Señor venga y nos recoja. Pero en Cristo aquí se nos ha dado vida eterna, una gloria realmente para nosotros. Es testimonio de Dios. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Eso es lo que Él dijo: vida en abundancia, vida sin fin. Y el versículo 12 del capítulo 5 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Aquí en el mundo, el que es santo, el que es salvo, el que es justificado, el que ha sido perdonado, en fin, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que créalo, vívalo, disfrútelo, como la Escritura lo va a decir aquí. Nadie debe dudar de lo que Dios ha hecho, ha dicho y hecho en cada uno de nosotros. Nadie debe dudar, dice Juan aquí: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tengáis vida eterna y para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios, que estemos seguros, que lo creamos, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cerramos este estudio pensando qué bonito es conocer las bendiciones que Dios nos ha dado en su Evangelio. Qué bonito es saber que somos hijos de Dios realmente. Qué bonito es conocer a Dios como nuestro Padre. Y qué bonito estar a su lado en comunión con Él y disfrutar de todas las cosas necesarias. No somos huérfanos, somos hijos de Dios. Dios los bendiga y muchas gracias.